del Grupo de Izquierda Unida. Gracias, señor presidente. Buenos días. Hoy traemos al Pleno una proposición non de lei que busca facer oyir la voz, el glalliu de más de 100 colectivos, organizaciones y movimientos sociales del país agrupados en la plataforma No Somos Delito, que desde hace más de 2 años viene analizando, visibilizando y denunciando las implicaciones de 2 iniciativas legislativas propuestas en su momento por el partido del Gobierno de España y que más tarde fueron aprobadas en el mes de marzo del año pasado, haciendo uso una vez más de su mayoría absoluta. Se trata de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, tristemente conocida como Ley Mordaza, y la reforma del Código Penal. Prueba de esta denuncia es la manifestación que está convocada en Madrid a nivel estatal mañana, 7 de mayo, para reclamar su derogación. Es por eso por lo que no podemos admitir ninguna enmienda a esta proposición no de ley que tiene un marco estatal. Somos muchos y muchas quienes consideramos que estas nuevas normativas sancionadoras suponen un grave retroceso en los valores de libertad, justicia e igualdad reconocidos en el artículo 1 de nuestra Constitución. No deja de ser una paradoja que después de estar defendiendo libertades y respeto a los derechos humanos en tantos países, ahora sea en nuestro propio país donde toque defender libertades que ya pensábamos asumidas y consolidadas y denunciar un retroceso debido a normativas que suponen las mayores restricciones de derechos fundamentales y libertades públicas de toda esta etapa democrática. De forma más precisa, lo que estas leyes pretenden, en nuestra opinión, es convertir el conflicto social en un conflicto de orden público. Nadie puede negar que en los últimos años ha habido una profunda y extendida reacción de la sociedad civil hacia una mayor participación en la vida, control y toma de decisiones políticas. En muchos de los casos manifestada mediante protestas en las calles y en espacios públicos y privados. Millones de personas en nuestro país salieron a las calles inventando y redescubriendo formas de protesta imitadas fuera de nuestras fronteras e igualmente organizaciones como plataformas, mareas, colectivos de muy diversa índole, pero en general con un objetivo común de denuncia de la degradación de nuestra sociedad y de denuncia de la degradación de nuestro llamado estado de bienestar. El problema que nos ocupa aquí hoy es que a partir de ese clamor, de ese reclamo por parte de la sociedad civil, la única respuesta por parte de nuestros gobernantes ha sido una normativa regresiva que limita el derecho a la manifestación, el derecho a la reunión, la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la libertad personal, el derecho a la huelga. Estas leyes contienen aspectos represivos como la criminalización de las protestas mediante penalización de la resistencia pacífica, incremento desproporcionado de las penas, uso excesivo de sanciones administrativas, en general un incremento altísimo de las infracciones relacionadas con la libertad de reunión pacífica y de asociación, así como de la libertad de expresión. Los recortes y restricciones en la actividad informativa y en la libertad de expresión en general. Por ejemplo, se prohíbe el uso no autorizado de imágenes de los cuerpos de seguridad. Se prohíbe la difusión de protestas por redes sociales. Se penalizan todo tipo de filtraciones. La prisión permanente revisable, una expresión eufemística para denominar la cadena perpetua. La criminalización de la pobreza y de los colectivos más desfavorecidos, colectivos, por ejemplo, como el de los inmigrantes, es especialmente penalizado, así como personas sin hogar y, en general, personas sin recursos. Permite llevar a cabo por parte de la policía identificaciones causadas por perfiles raciales o étnicos, las llamadas redadas racistas, devoluciones en caliente, que ya han sido objeto de advertencia del Consejo de Europa y de la Organización de Naciones Unidas. Una clara concepción intimidatoria de la norma que efectivamente produce un efecto disuasorio en la sociedad
a la hora de ejercer sus derechos. Esta breve descripción de algunos de los aspectos contemplados en estas leyes nos indican que se vuelve a interpretar la seguridad ciudadana mediante el viejo concepto de orden público, muy alejado de la concepción democrática y constitucional de la seguridad. Es claro que, además, se trata de una normativa innecesaria, tanto porque España ya mantenía una de las legislaciones más punitivas y duras del espacio europeo, como por los reducidos índices de comisión de delitos, especialmente en una gran parte de las materias objeto de esta normativa. Lo que sí ha aumentado, y además es una necesidad sentida por la sociedad, son los delitos de índole económica, en donde esta normativa pasa vergonzosamente de puntillas, dejando de lado a los grandes defraudadores, las grandes estafas y las grandes estructuras delictivas por corrupción del patrimonio público. Por todo ello, la llamada Ley Mordaza ha alcanzado uno de los niveles más altos de rechazo ciudadano, según reflejan todas las encuestas. Está claro que dichas reformas no obedecen a razones de seguridad ni de necesidades de nuestra sociedad. Se trata de reformas que se realizan a partir de criterios de oportunidad política. Es, además, una normativa aprobada sin el más mínimo consenso parlamentario, como de costumbre en esta última legislatura, y con un trámite parlamentario acelerado, a pesar de sus graves implicaciones constitucionales, ya que hay varios artículos de nuestra Constitución con los que pueden entrar en contradicción. Ha sido igualmente denunciada por un amplio espectro de organizaciones, movimientos, partidos políticos, asociaciones en el sector de la seguridad y justicia, etcétera, no solo a nivel del Estado español, sino que han recibido también numerosas críticas en el ámbito internacional. Se han declarado contrarios el Comité Permanente de Jueces para la Democracia, catedráticos de Derecho Penal de 35 universidades públicas españolas, ONGs. Hay ya un recurso de inconstitucionalidad presentado por el principal grupo de la oposición, el Grupo Socialista, en la anterior legislatura y compartido ampliamente por el resto de los grupos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en un informe del 20 de julio de 2015, se manifestaba especialmente preocupado por el efecto disuasorio que pueden tener estas leyes españolas para la libertad de expresión, etcétera. Por último, quiero hacer también hincapié en lo que supone esta normativa para los movimientos sociales surgidos en la sociedad española durante los últimos años. Nos guste o no, movimientos como las Marchas de la Dignidad, la Plataforma para la Defensa de la Escuela Pública, la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública, la Plataforma Antidesahucios, la Plataforma de Afectados por las Preferentes, la Plataforma de los Trabajadores Públicos, la Plataforma SOS Racismo y tantas otras, así como asociaciones de apoyo y atención a grupos vulnerables, son claros ejemplos de la capacidad y necesidad de la ciudadanía de estar presente en el escenario político, con sus herramientas y formas de incidencia. Y, por supuesto, estarán afectadas por este recorte de derechos que desactivan o hacen aún más complejo y gravoso el legítimo derecho a la protesta en la defensa de los intereses de la ciudadanía. La democracia requiere la libre expresión y la seguridad ciudadana pasa por la protección de las libertades públicas. En este marco se justifica la presentación de esta proposición no de ley a consideración de los distintos grupos parlamentarios que conforman esta Junta, no solo para visibilizar y analizar con nuestros conciudadanos unas normas que nos afectan a todos y a todas, sino para instar que se solicite desde el Gobierno del Principado de Asturias, a través de los mecanismos pertinentes, la derogación de estas leyes de la forma más rápida posible. Muchas gracias. Gracias, señora Massa. Se ha presentado una enmienda suscrita por el Grupo Ciudadanos, registro 9811, calificada y admitida a trámite por la Mesa. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Gracias, presidente. Buenos días. A juicio de mi grupo parlamentario, esta ley limita considerablemente los derechos fundamentales que, además de estar protegidos en nuestra Constitución, lo están en tratados internacionales firmados por el Gobierno español.
Tales son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como numerosas sentencias de derechos humanos del Tribunal Europeo. Esta ley introduce la despenalización de algunas faltas que han sido trasladadas al ámbito administrativo sancionador, lo cual podría parecer en un principio beneficioso para los ciudadanos. Pero esta ley plantea una serie de modificaciones a las que nos oponemos. Debilita el principio de separación de poderes de nuestra democracia en la medida en la que otorga al Poder Ejecutivo una capacidad de intervención directa sobre el ejercicio de derechos fundamentales como el de participación democrática, libertad de reunión, de manifestación y libertad de expresión. El necesario empleo de la vía contenciosa administrativa para recurrir las sanciones administrativas supone el pago de tasas judiciales, a diferencia de lo que ocurría por la vía penal. Por lo tanto, queda limitada y, en consecuencia, la tutela judicial efectiva. Las conductas reguladas estarán también sujetas a sanciones más severas que las que se impondrían con arreglo al Código Penal. Frente a la justificación del Gobierno del Partido Popular basando la creación de esta ley en razones de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, desde mi Grupo consideramos que los derechos fundamentales y libertades públicas son uno de los pilares básicos de nuestra democracia y de nuestra Constitución. Por ello, no podemos compartir una ley que somete estos derechos a un determinado poder político. Dicho lo cual, entendemos que habrá que revisar qué aspectos de la ley son coherentes y proporcionales con los objetivos que se propugnan y cuáles deben ser derogados por ser abusivos. Razones por las que habíamos introducido en la enmienda en la que no solicitábamos la retirada, sino solicitamos solicitamos una reforma. Habrá artículos que habrá que derogar y habrá artículos que habrá que modificar. No ha sido admitida, por lo tanto, mi grupo parlamentario se va a abstener. Gracias. Gracias, señora Sánchez. Tiene la palabra el Foro Asturias. Gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida nos sorprende con una iniciativa en la que, por partida triple, pide que esta Cámara mandate al Consejo de Gobierno acerca de la retirada de varias leyes orgánicas, no una, varias, aprovechando el viaje para instar a esa reforma porque considera que están superadas y obsoletas. Se trata, en el caso del punto 1, pues la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, de las leyes orgánicas 1/2015 y 2/2015, por la que se modifica el Código Penal, y en el punto 2, la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que también afecta a la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Lo más curioso de estas ínfulas es que todas estas leyes pues, se tramitan, se reforman, se modifican, se derogan en las Cortes Generales, y no consta que sus compañeros del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, en estos meses de legislatura, se hayan dedicado a impulsarlo. No sabemos si con esta proposición lo que verdaderamente se trata es de llamar la atención sobre la actuación, en este caso la no actuación, de sus compañeros de Izquierda Unida en el Congreso, el señor Garzón y el señor Sánchez Maroto, que de hecho, les recuerdo, no han presentado no esta iniciativa, sino ninguna. Ninguna. Ahí están los datos. Porque mientras se registraba en el Parlamento asturiano esta iniciativa, pues lo podían haber registrado también en el Congreso. Veo una cierta falta de coordinación. Pero bueno, cada vez nos volvemos a encontrar en esta Cámara con una iniciativa parlamentaria que, como digo, corresponde debatirla en las Cortes. Resulta extemporánea también, porque pues ya están las Cortes disueltas, estamos en pleno periodo de campaña, prácticamente ya en precampaña electoral para empezar una campaña, y serán los ciudadanos los que tendrán opción de elegir y hacerlo en base a unos programas. Y lo digo por salud democrática. De hecho, el grupo proponente ha participado en debates y votaciones de algunas de las leyes que también lo hicieron los representantes de Foro en la 10ª legislatura, en lo que se ha denominado llamar Ley Mordaza, como en otras reformas legislativas que mencioné al inicio. Y conviene resaltar que nuestro voto pues fue negativo en cuanto a la Ley Orgánica 4/2005, porque creemos que ciertos aspectos eran inconstitucionales. De hecho, esta ley está sometida a día de hoy a diferentes recursos de inconstitucionalidad promovidos por diferentes órganos y por diferentes grupos
que tenían capacidad para interponerlas. Por tanto, mediante esta iniciativa parlamentaria no vamos a sustituir la función que le corresponde al Tribunal de Garantías, es decir, al Tribunal Constitucional. En otra de las leyes se pide también que esta Junta General se pronuncie también pues, sobre si nuestros representantes en las Cortes, que no fue poca cosa, tuvieron trabajo respecto a la iniciativa que impulsó la proposición de la Ley Orgánica que modifica la Ley 10/95 del Código Penal en materia de terrorismo. En esa le decimos que esa ley lleva la firma de Foro, igual que la de otros partidos, pero lleva la firma de Foro, por lo cual no va a contar con nuestro apoyo. Y se nos invita también a que se abra un debate sobre la reforma de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Tampoco estas leyes, les recuerdo, fueron de atención del señor Garzón y de la señora Sánchez Maroto en el Congreso de los Diputados, que creo que estaban más preocupados en otros menesteres o en otras preocupaciones, a mi entender, pues de mayor relevancia para ello. Pero a lo mejor es una opinión personal mía, pero creo que el quiz de este asunto, señor Llamazares, ya veo que me dice que no, a lo mejor no es que quiera orientar al Consejo de Gobierno. En realidad lo que quiere orientar es a sus compañeros en las Cortes Generales. No sé si esa es la realidad, pero bueno, ahí está claro la metamorfosis que desde la Izquierda Unida pues están llevando últimamente, que critican por un lado otras coaliciones, como por ejemplo la que llevamos Foro el anterior, pero ahora hay otras. Mejor es un problema más de clave interna que de orientar al Consejo de Gobierno sobre situaciones que no le competen y competencias que son extra de este Parlamento. Por tanto, anunciamos que vamos a votar en contra. Gracias, señor Leal. Tiene la palabra el Grupo Podemos. Gracias. Señora Montejo tiene la palabra. Hoy debatimos en esta Cámara sobre la mal llamada por el Gobierno promotor de la misma Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Y digo mal llamada porque desde hace bastantes años hasta ahora con el Partido Popular nos hemos convertido en especialistas en descifrar eufemismos. Ustedes hablan de externalizar cuando quieren decir privatizar, dicen eficiencia cuando quieren aplicar recortes, hablan de daños colaterales o hablaron de daños colaterales cuando deberían haber dicho crímenes de guerra y, por último, hacen mención a la seguridad ciudadana cuando en realidad lo que quieren decir es control social. El discurso sobre la seguridad es un discurso recurrente en nuestras modernas sociedades contemporáneas. De hecho, hay varios sociólogos de prestigio que lo consideran uno de los rasgos característicos de la posmodernidad. El problema es el concepto de seguridad que se suele manejar. El concepto de seguridad ciudadana nace de la voluntad de redimensionar las facultades del Estado en materia de justicia, concretamente en el ámbito penal. Con el Partido Popular, la seguridad ha pasado de concebirse como un derecho básico de la ciudadanía a convertirse en una política de Estado volcada en el recorte de libertades y en el control social. Decía el cardenal Richelieu: «Dadme 6 líneas escritas de su puño y letra por el hombre más honrado y encontraré en ellas motivo suficiente para hacerlo encarcelar». Tomaron ustedes buena nota de la lección. Esta ley es una de las tantas leyes fruto del rodillo popular de la última legislatura. En el grandes éxitos de estos últimos 4 años se recordará a Mariano Rajoy como el artífice de algunas de las leyes más retrógradas y represivas de nuestra joven democracia. Una ley de seguridad ciudadana va destinada a proteger derechos, no a coartarlos. Una ley de seguridad ciudadana va destinada a paliar las causas de la inseguridad ciudadana, no a recortar libertades. ¿Saben ustedes qué causa la inseguridad ciudadana? La crisis, su estafa. Eso es lo que causa la inseguridad ciudadana. Causa inseguridad ciudadana no tener vivienda, causa inseguridad ciudadana no tener trabajo, los recortes en educación, la precarización masiva de la clase trabajadora. Causa inseguridad ciudadana cargarse la universalidad de nuestro sistema público de salud, echar a los alumnos más pobres de las universidades, eliminar las ayudas a la dependencia. Todo eso causa inseguridad ciudadana. Seguridad ciudadana no es un presidente del Gobierno dando ánimos a un criminal que acabaría encarcelado. Hacemos lo que podemos. Luis, sé fuerte.
Con la crisis vinieron las protestas y había varias vías para solucionarlo, en concreto dos. Ustedes podían legislar contra la pobreza o podían legislar contra las protestas. Decidieron la segunda vía, criminalizar la protesta, criminalizar la manifestación, alzar la voz en España. Richelieu, que tiene varias citas famosas, tiene otra que es bastante adecuada para este caso. La autoridad apremia a la obediencia, pero la razón persuade. Hoy, en esta Cámara, gracias a Zeus, vamos a ver el triunfo de la razón y vamos a intentar persuadir a un Gobierno en funciones de que entre también en ella, votando a favor de esta proposición no de ley que entendemos que es fundamental para garantizar los derechos y las libertades en nuestro Estado. Gracias. Gracias, señora Montejo. Tiene la palabra el Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes ya casi. En primer lugar, pues señalar que el Grupo Comunista, que ahora ya va camino también y tiene el beneplácito de ser populista, nos trae al Pleno algo que no es nuevo, algo que ya reiteradamente han llevado a distintos órganos, igual que a distintos ayuntamientos de esta región y de otras muchas, en forma de moción, pero el contenido el mismo. En definitiva, deshacer cosas que se habían hecho. Yo entiendo que no les guste, pero mire, señora Masa, también tengo que decirle que hay afirmaciones que usted ha hecho que ya no es que no vengan en la ley, es que es exactamente lo contrario. Usted afirmó que existían identificaciones racistas, por ponerle un ejemplo, cuando la ley precisamente lo que hace es introducir una limitación en esas identificaciones que hasta ahora eran medidas indiscriminadas o podían serlo. Pero bueno, esa es solo una matización más de las que se podría realizar. Yo entiendo que ustedes discrepen, igual que entiendo que discrepe el Grupo Socialista, que discrepen otros grupos. Alguno de ellos formula una enmienda y seguramente que lo hace heredando el recurso de inconstitucionalidad que el grupo entonces de UPyD tiene presentado y tiene admitido a trámite ante el Tribunal Constitucional. Ustedes, la mayoría de ustedes, los que tenían representación en el Parlamento, pues tienen formulados esos recursos y los tienen admitidos a trámite. Muy bien. Yo lo que no entiendo es el porqué de la urgencia. ¿Qué prisa les corre ahora? Podrían ustedes esperar al resultado de esa sentencia. Pero claro, a lo mejor eso es lo que no interesa. A lo mejor eso no interesa. Lo que interesa es esa llama del populismo y la demagogia y mantenerla viva porque, vamos camino de un nuevo proceso electoral. Probablemente sea eso, o al menos esa es mi interpretación. Mire, entrando, y me alegro de que haya hecho la corrección en la parte dispositiva. Hablan por lo menos ya no de retirada, que a mí me parece que era un texto que tenían por ahí en algún cajón y que se encontraron que lo recuperaban, porque como la ley ya está en vigor, ahora por lo menos ya piden la derogación. Bueno, me parece una corrección que es digna de alabanza, pero derogar es que vuelva a estar vigente lo anterior, porque supongo que nadie en esta Cámara va a pretender que haya conductas impunes. Y, hombre, como algún diputado socialista hace gestos, oiga, nuestra ley será inconstitucional cuando la declare el Tribunal Constitucional. Hombre, hay otros que tienen el precedente de la famosa ley de la patada en la puerta. Esa sí fue declarada inconstitucional. Por otra parte, hay señores que recurren una ley, o hay grupos parlamentarios que recurren una ley, y también van a citar ese aspecto de las identificaciones y no dicen que cuando gobernaban había o hubo, en el año 2005, 12 millones de identificaciones en esas condiciones. 12. Hombre, además de eso, ahora en la ley se introducen garantías. Ustedes dicen que no, es que hay una pérdida de derechos, una pérdida y una transformación de conductas. Mire, el acceso a la tutela judicial sigue estando vigente. Y en el procedimiento administrativo sancionador siguen vigentes los mismos principios constitucionales, los mismos. Y, hombre, respecto del concepto, pues sí, efectivamente, es que hasta ahora no había concepto en la ley.
En la Ley de Seguridad Ciudadana no había concepto de seguridad ciudadana y ahora se introduce. Y, bueno, para alguna afirmación de algún grupo, miren, no lo digo yo, lo dijo el Consejo General del Poder Judicial cuando informó sobre el proyecto y dice que es y se adecúa a la doctrina constitucional y señala como condición esencial para el ejercicio pleno de los derechos y las libertades públicas. Insisto, no lo digo yo, está en el informe del Consejo General del Poder Judicial. Por otra parte, hablan ustedes, como ya se señaló por algún otro portavoz, del tema de la despenalización. Y al mismo tiempo nos hablan del principio de intervención penal mínima. Mire, o so o arre, porque claro, lo que no se puede hacer es criticar una ley que despenaliza y al mismo tiempo hablar de que la despenalización supone una contradicción con ese principio de intervención penal mínima. Por otra parte, ustedes también hablan de la discrecionalidad de la Administración y algún otro grupo habla de la elevación de las cuantías. Bueno, pues, hombre, yo leí alguna intervención en el Congreso y debería de saberse, y yo creo que lo malo es que lo saben, que las cuantías de las sanciones son las mismas que estaban en el año 92. Y, por cierto, algunas de ellas incluso inferiores a las que se recogen en otras leyes, que también otras leyes tienen apartados sancionadores. Y en cuanto al procedimiento, miren, hasta ahora no había ningún procedimiento de graduación de las sanciones. Ahora se introduce un procedimiento de graduación. Ahora quien sanciona está más limitado de lo que estaba entonces. Ustedes, bueno, pues entienden que eso es también una vulneración constitucional. Y luego, el problema o el gran meollo del asunto de la reforma, el derecho de reunión y manifestación. Miren, insisto, tampoco lo digo yo, lo dice el Consejo General del Poder Judicial y lo dice el Consejo de Estado, que la ley respeta el ejercicio del derecho de reunión y manifestación. Yo no sé si les gusta o no les gusta, pero eso es lo que dicen informes ajenos. Y otra cuestión más, solo por recordarlo, la no comunicación de una manifestación o una reunión en la ley del 92 era infracción grave, era una posible infracción grave. Ahora, esa misma conducta es una infracción leve. Ustedes consideran que eso también vulnera sus derechos y vulnera la protección del ejercicio de ese derecho. Señorías, desde luego, nuestro grupo, como podrán comprender, no comparte su valoración. Pero es que, además, no es solo que no la compartamos, es que, además, creemos que esta ley es más garantista que la anterior, que después de 23 años era conveniente que se hiciera una nueva ley. Y no se persigue ningún fin extraño, no se persigue a nadie por ejercer sus derechos. A los únicos que se persigue es a los que ejercitan sus derechos con violencia o con vandalismo. Oiga, mire, a eso sí, porque supongo que nadie estará con las conductas violentas. Quiero pensar que nadie en esta Cámara estará con las conductas violentas. Señorías, voy concluyendo y solo con dos frases. Una del Consejo de Estado, para no decir nada de mi autoría. Miren, dice el informe del Consejo de Estado, se consigue un equilibrio entre libertad y seguridad ciudadana. Y se añade, no ha de olvidarse que en una democracia participativa es natural la existencia de la reivindicación legítima, que los poderes públicos tienen el deber de garantizar y proteger, como así hace el texto. Insisto, lo dice el informe del Consejo de Estado. Y, señorías, por concluir, miren, para nosotros, para nuestro grupo, la Ley de Seguridad Ciudadana es un avance para la convivencia y el mejor compromiso con las libertades y los derechos de todos los españoles. Y, además, refuerza nuestra democracia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Alonso. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, presidente. Señora portavoz, señorías. Los constantes recortes en derechos laborales y sociales llevados a cabo por el Gobierno del PP desde el 2012
han traído, entre otras muchas consecuencias, que tengamos en este país millones de hogares con todos sus miembros en paro, por ejemplo, o cientos de miles de familias desahuciadas por los bancos al no poder pagar sus hipotecas, constituyendo estos hechos la expresión de una política que fundamenta la salida de la crisis en el ajuste social, en el recorte de los derechos de los trabajadores y de los más desfavorecidos de nuestra sociedad y, en definitiva, en el incremento de las desigualdades. Todo ello provoca un aumento de la protesta social y, frente a esta respuesta social, el Gobierno no se plantea modificar sus políticas, sino que, fieles a su ideología conservadora, su reacción es exclusivamente represiva. Lo cual queda patente con la aprobación de la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza. Una ley que se aprueba, según el Gobierno, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos. Pero una reflexión, señorías, la seguridad ciudadana y el orden público no son derechos fundamentales de los ciudadanos. No están reconocidos como tales en la Constitución ni tampoco en los convenios internacionales ratificados por España. El Tribunal Constitucional no reconoce la seguridad ciudadana como un derecho fundamental, sino que la considera una función de los cuerpos de seguridad, inseparablemente unida, eso sí, al derecho a la libertad individual. Esta ley, por tanto, atribuye a la Administración no la facultad de preservar la seguridad ciudadana, sino la de sancionar el ejercicio de algunos derechos fundamentales. Es una ley que, según los expertos, afecta gravemente a derechos fundamentales y a principios jurídicos. Pondré los siguientes ejemplos. Vulnera el derecho fundamental a la no discriminación por ideología política, ya que quedan señalados e incluidos en una especie de lista negra una serie de ciudadanos por su disidencia al participar, por ejemplo, en manifestaciones. Contraviene el derecho de defensa y la presunción de inocencia, pues lo que manifiesten los agentes que hayan presenciado determinados hechos constituye base suficiente para la multa, pesa más que la palabra del procesado, algo que rompe el principio de equidad procesal. Transgrede el derecho fundamental a la intimidad y a la libertad personal. La policía puede pedir identificación o realizar cacheos ante simples indicios de que la persona pueda cometer un delito o portar algo peligroso. Se hace muy difícil de esta manera impedir cualquier extralimitación policial y garantizar el derecho fundamental a la intimidad. Quebranta el derecho a la información, porque el derecho a informar no es matizable en una ley administrativa, sino en el Código Penal. Por ejemplo, no se puede difundir imágenes de la policía, pero los agentes de policía sí que pueden grabar a personas. Afecta también al principio de seguridad jurídica, porque está llena de conceptos jurídicos indeterminados, lo que hace que el ciudadano no tenga seguridad de lo que es punible o no. Por ejemplo, es punible la falta de respeto y consideración a un policía y no se determina en qué consiste esa falta de respeto y consideración. Un insulto, un gesto, una agresión, no se sabe. Es una ley que sanciona y criminaliza prácticas tan normalizadas, sobre todo actualmente, como oponerse o parar un desahucio o asistir a una persona sin papeles, por decir solo alguna. La Ley 4/2015 ha sido criticada duramente por distintos organismos nacionales e internacionales, como Naciones Unidas, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa o el Tribunal Constitucional. Ya se dice en la exposición de motivos. Para algunos es considerada como el mayor atentado a la libertad de expresión en España durante los últimos años y uno de los mayores retrocesos de la democracia española desde el franquismo. Para otros supone un punto de inflexión muy grave por lo que a los derechos humanos y en especial civiles y políticos se refiere. Es, como ya adelantaba, un instrumento de política represiva sobre los derechos de los ciudadanos frente a la contestación social, pero también es una reforma que expresa concepciones ideológicas profundas de la derecha española sobre el alcance de los derechos fundamentales en una sociedad democrática. Transforma el conflicto social en un conflicto de orden público. Ahora bien, todo esto no es nuevo. Vamos a terminar el pleno con un ilustrado. Ya en 1748 decía Montesquieu que en los estados de Europa las penas han disminuido o aumentado a medida que éstos se acercaban a la libertad o se alejaban de ella.
Durante los últimos 4 años de gobierno del PP nos alejamos a pasos agigantados de la libertad, luego las penas han aumentado. Para nuestra desgracia, en este caso, el silogismo se cumple. Necesitamos, señorías, un nuevo gobierno que nos devuelva las libertades perdidas y así las penas disminuirán. También aquí se cumplirá el silogismo, pero en esta ocasión para beneficio de todos los ciudadanos españoles. Para el Partido Socialista el objetivo es aprobar una nueva norma que restituya el marco legal establecido por la Ley 192, ley socialista, por cierto, con algunas modificaciones que sean necesarias y buscando siempre el consenso de todas las fuerzas políticas o de la mayoría de ellas. Derogar, señor portavoz del PP, no supone necesariamente volver a lo anterior. Votaremos a favor de esta proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias, señor Gutiérrez Escandón. Antes de pasar a la votación de la proposición no de ley, señora Massa, a efectos de acta, indique si acepta la enmienda presentada. No, no aceptamos la enmienda, señor presidente. Gracias, señoría. Procedemos a votar la proposición no de ley. Comienza la votación. Resultado, señor secretario. 43 votos emitidos, 28 a favor, 12 en contra y 3 abstenciones. Por el resultado indicado, queda aprobada la proposición no de ley. Asunto número 26, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Podemos Asturias sobre el refuerzo de la financiación pública de la Universidad de Oviedo para reducir su dependencia de las tasas académicas. Para la defensa de la proposición tiene la palabra el Grupo Podemos Asturias. Sí, señor presidente, retiramos o solicitamos la retirada del punto del orden del día. Gracias, señor Pierna.